La justificación externa de la sentencia. La lógica y sus reglas nos proporcionan la estructura formal de la decisión judicial, pero no es en modo alguno suficiente. Sabemos que la lógica nos muestra cómo discurre el entendimiento de manera fácil, ordenada y sin error en el acto mismo de la razón. La lógica tiene reglas que hemos visto. La lógica y sus reglas nos proporcionan la estructura formal de la decisión judicial, pero no es en modo alguno suficiente para fundamentar, para motivar, para explicarnos el porqué de las proposiciones, afirmaciones o negaciones que cada premisa incluye, es decir, las razones que le sustentan. Porque llegados a este punto de explicación, tanto previamente de la justificación interna y ahora ya de la externa, cabe preguntarnos, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen el contenido de las premisas de las que deriva el fallo? Por ejemplo, ¿cómo fundamentamos qué normas penales resultan pertinentes o aplicables para este determinado caso? ¿Cómo interpretamos sus alcances? ¿Cómo analizamos los hechos y las pruebas? ¿Cómo determinamos y sustentamos que algunos hechos están probados, acreditados suficientemente y otros no? ¿Cómo fundamentamos una condena o una absolución? Para ser más preciso, para sacarle más punta al lápiz, en la premisa mayor o normativa del ejemplo del silogismo decisional del que hablamos cuando hablamos de la justificación interna, ¿qué entendemos por conducta típica de homicidio? ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo que deben tenerse en cuenta para calificar la acción de José como tal delito? ¿Cuáles son los criterios para determinar si el autor procedió o no con ferocidad o alevosía o ensañamiento? Para entender estos aspectos, no nos basta el esquema lógico formal o justificación interna de la sentencia. Para poder fundamentar estos aspectos, debemos adentrarnos, escudriñar en un terreno de definiciones y argumentaciones que corresponden al gran mundo de la dogmática y a la teoría del delito. En suma, a lo que la doctrina, a lo que la mejor doctrina denomina la justificación externa de la sentencia, que es la que se ocupa del sustento o racionalidad de los aspectos normativos, interpretativos, dogmáticos y fáctico-valorativos de la decisión judicial. Insistimos, la justificación externa de la sentencia es la que se ocupa del sustento o racionalidad de los aspectos normativo, interpretativo, dogmático y fáctico valorativo de la decisión judicial. Por justificación externa de la sentencia se entiende a la fundamentación razonable, adecuada, suficiente y conforme al debido proceso del contenido de las premisas que integran el silogismo planteado en la justificación interna o estructura lógico-formal
del razonamiento judicial. Como tal, se refiere a la justificación de la decisión del juez desde el punto de vista de sus argumentos y comprende la justificación del contenido de la premisa normativa, premisa mayor, y la justificación del contenido de la premisa fáctica o llamada también premisa menor. Algunos autores, entre los que encontramos a César Santa Cruz, prefieren llamarla, en vez de justificación externa, hablan de justificación desde el punto de vista material, para hacer hincapié en que la justificación interna es la justificación desde el punto de vista extremadamente formal. Robert Alexy, por su parte, este connotado autor, nos resume ello señalando que el juicio sobre la racionalidad de la decisión pertenece al campo de la justificación externa. Esta delimitación de los términos, conceptos, definiciones y argumentaciones incluidos en las premisas de la decisión requiere de una amplia gama de aportes o nociones teórico-doctrinarias. Para justificar la premisa mayor normativa, sigamos con el ejemplo que estábamos en el ámbito penal, Entonces, para justificar esa premisa mayor normativa que tiene que ver con la parte general y especial del derecho penal, se recurre a la dogmática jurídica, a la teoría del delito, a la teoría de interpretación de la norma penal, es decir, a la teoría de la pena, y otras disciplinas de la ciencia política o de la criminalística, a la criminología, a la medicina forense o a la medicina legal. Se puede recurrir a ciertos conocimientos técnicos de balística, todo con una vasta gama de posiciones y concepciones. Para justificar la premisa menor, que se refiere a la revisión y estudio de los hechos y las pruebas, se emplea la teoría del análisis y la valoración de la prueba en concordancia con los principios y garantías de orden constitucional. Todo ello haciendo uso, además, de los aportes de la teoría de la argumentación jurídica y de la motivación y estructuración de las resoluciones judiciales. Por mandato constitucional, toda resolución judicial debe ser debidamente motivada, explicando y justificando las razones de la decisión tomada por el juez, resolviendo cada una de las razones planteadas por las partes y detallando minuciosamente el por qué se valora o no se valora determinada prueba o elemento indiciario actuados en el juicio, y de ser el caso, por qué se aparta el juez de determinado criterio jurisprudencial que hubiera sido ofrecido o citado por las partes, o que él mismo haya esgrimido y decidido en fallos anteriores similares, y que en este momento va a dar un paso al costado dando una solución contraria. Sabemos que si bien la jurisprudencia en nuestro ordenamiento no es jurisprudencia como fuente material, es fuente doctrinaria, es la jurisprudencia ejemplo, ¿no es cierto? En el modelo procesal penal actual, el juez debe proceder a tal cosa en forma oral e inmediata, dictando sentencia una vez concluida la actuación probatoria, los alegatos de las partes y las deliberaciones. E igualmente en el caso de cualquier resolución o decreto de mero trámite. Con ello se propugna no solo la vigencia de la oralidad del proceso, sino también el cumplimiento de los principios de inmediación,
de imparcialidad, de publicidad y hasta de contradicción y control de las decisiones judiciales. Sin embargo, tal requerimiento, como se puede ver, significa que para que se cumpla plenamente el principio de oralidad del proceso y demás principios rectores del mismo, en concordancia con el mandato constitucional de la debida motivación de las resoluciones, el perfil del juez penal en el proceso oral debe incluir, entre otras, determinadas competencias y aptitudes que podrían resumirse en la siguiente. Primero, un adecuado uso del raciocinio lógico, de la ciencia y de las máximas de la experiencia, que le permiten al juez explicar sus decisiones desde el punto de vista interno o formal y hacerlo saber oralmente en la misma audiencia, al menos en sus aspectos más importantes y esenciales. También se le exige al juez en lo penal un conocimiento y dominio suficiente de la doctrina y la jurisprudencia penal, con énfasis en la más reciente, que le permitan al juez justificar sus decisiones desde el punto de vista externo, en la forma oral e inmediata en la misma audiencia, al menos en sus puntos más importantes y esenciales. También se le exige un uso eficaz de la memoria para poder retener, detallar y analizar las razones vertidas por cada una de las partes que se acaban de oír y apreciar en la misma audiencia, para luego explicar por qué se asume una de esas versiones o teorías del caso que han sido escuchadas y por qué se desestima la otra. El contexto de justificación en la argumentación jurídica responde a la pregunta: ¿bajo qué argumentos la decisión del juez es legítima? Ello significa, pues, exponer las razones y condiciones que justifican o sustentan cada argumento de la decisión judicial y que la hacen no solamente plenamente aceptable ante la sociedad, sino también justa y o legítima, para lo cual es necesario hacer uso de los medios y disciplinas adecuadas que sirven a este fin, en la perspectiva de brindar el mejor servicio de justicia a la comunidad, porque eso es lo que espera la comunidad. La comunidad espera entender el por qué un juez ha decidido tal cosa. Hemos terminado ya en la historia aquella donde el juez no justificaba. Siglos de hermetismo caracterizaron a la justicia. Sabíamos que voluntas principis lex es, la voluntad del príncipe es la ley, y porque era el capricho del rey el decidir algo, eso bastaba. Hoy, en un estado de derecho como el cual vivimos, donde la soberanía reside en el pueblo y el juez es un servidor al pueblo, es un funcionario público con una formación relevante para cumplir con el alto cometido que es impartir justicia. Pero no deja de ser un servidor, no deja de ser un funcionario público y por lo tanto no es dueño omnipotente de sus actos. Sus actos son del pueblo y por lo tal le debe explicar a la comunidad el porqué de lo actuado.